Un club que creció con Ronaldinho Gaucho encantando al mundo, que revolucionó el fútbol con el tiki-taka de Pep Guardiola, Xavi, Iniesta y Messi. Un equipo que brilló con el trío MSN y parecía destinado a dominar el fútbol por décadas. Pero en 2021 perdió a uno de los mejores jugadores de la historia gratis, sufrió humillaciones consecutivas en la UEFA Champions League y hoy parece completamente sin rumbo. En el video de hoy vamos a trazar una línea del tiempo para entender cómo el Barcelona salió de la cima del mundo y cayó en un abismo de malas decisiones, contrataciones desastrosas y una gestión catastrófica. ¿Cómo un club que tenía todo para seguir siendo gigante se convirtió en un negocio sin dirección? Fueron años de errores que destruyeron la base de uno de los equipos más temidos de la historia. Problemas financieros, fracasos deportivos y elecciones inexplicables llevaron al Barça al caos. ¿Pero aún hay esperanza? Vamos a sumergirnos en esta historia y descubrir cómo el Barcelona pasó de ser un ejemplo de éxito a un club luchando por sobrevivir. A principios de los 2000, el Barcelona vivía una época oscura. Pero entonces, un brasileño con una gran sonrisa llegó para cambiarlo todo. Ronaldinho no solo encantó al Camp Nou, sino que le devolvió al club su identidad ofensiva y atractiva. Fue el primer ladrillo de una construcción que llevaría al Barça a la cima del mundo. Con él empezaron a llegar los títulos, y más que eso, el fútbol arte volvió a ser la marca registrada del equipo catalán. Pero un equipo no se hace con un solo jugador. Y fue en la cantera, con Xavi e Iniesta, que el Barcelona encontró el ADN de su mediocampo. Mientras uno distribuía el juego como un maestro, el otro bailaba entre los defensores, como si jugara fútbol sala en espacio reducido. Esta dupla, sumada a la genialidad de Messi, transformó el mediocampo del Barcelona en un engranaje perfecto. El tiki-taka no era solo un estilo de juego, era una revolución en el fútbol moderno. Y si la revolución ya tenía cimientos, faltaba un trío ofensivo para eternizar al club en la historia. Y entonces llegó el MSN. Messi, Suárez y Neymar formaron uno de los ataques más letales que el fútbol ha visto. El Barcelona no solo ganaba, sino que humillaba a sus adversarios con una superioridad absurda. La Champions League de 2015 fue la cima. Un paseo sobre gigantes como el Bayern y la Juventus. Parecía que este dominio nunca tendría fin. Pero el fútbol es implacable. Un imperio puede derrumbarse si no se administra bien. El Barcelona, que antes hacía contrataciones acertadas y seguía una filosofía clara, comenzó a perder el rumbo. El mercado inflado, decisiones equivocadas y una gestión cuestionable comenzaron a minar la fortaleza construida durante años. El fin de una era comenzó a dibujarse. Si dentro de la cancha el Barcelona encantaba, en los bastidores la historia era muy diferente. La presidencia de Josep Maria Bartomeu marcó el inicio del caos. El club, que antes era referencia en planificación, empezó a gastar sin criterio. Malas contrataciones, falta de visión deportiva y una gestión financiera desastrosa comenzaron a corroer el imperio construido con tanto esfuerzo. Era como si, poco a poco, el Barcelona estuviera cavando su propia tumba. Y no se trataba solo de dinero mal invertido. La corrupción empezó a manchar la reputación del club. Denuncias de sobrefacturación en negociaciones, pagos oscuros y una administración que parecía más preocupada en proteger su propia imagen que en garantizar un futuro sano para el Barcelona. Lo que antes era un modelo a seguir se convirtió en un ejemplo de cómo destruir a un gigante. Las consecuencias fueron devastadoras. Para intentar arreglar los errores, el club entró en una espiral de gastos cada vez más irresponsables. Jugadores sin impacto deportivo recibían contratos millonarios, mientras que la Masía, la cantera que un día reveló a Xavi, Iniesta y Messi, era dejada de lado. Era como si el Barcelona hubiera olvidado su propia identidad, y lo peor aún estaba por venir. Porque cuando se administra un club como si fuera un juguete de lujo, la cuenta llega, y llegó de forma brutal. Deudas astronómicas, problemas con el fair play financiero y la necesidad de tapar agujeros a cualquier costo. Pero tal vez la primera gran señal de alerta vino antes de eso. Una transferencia polémica que dejó marcas profundas en el Barcelona y en el fútbol mundial. Lo que debía ser uno de los mayores aciertos de la historia del Barcelona se convirtió en uno de los escándalos más vergonzosos del fútbol. Cuando Neymar llegó al Camp Nou,
La afición creía que sería el sucesor natural de Messi, pero los bastidores de la negociación escondían una trama llena de misterios, números maquillados y un juego de intereses que llevaría al club a tribunales y titulares negativos. El Barça, que se enorgullecía de su transparencia, se vio en medio de un torbellino jurídico. El problema comenzó con las cifras del traspaso. Oficialmente, el Barcelona anunció que pagó 57 millones de euros al Santos, pero las investigaciones revelaron que el costo real de la operación superaba los 100 millones de euros. Parte del dinero fue a parar a cuentas sospechosas, se descubrieron acuerdos paralelos y el club terminó siendo acusado de fraude fiscal. El escándalo estalló y hasta el presidente de la época, Sandro Rosell, tuvo que dimitir. Pero si la llegada de Neymar ya fue polémica, su salida fue aún peor. En 2017, el PSG simplemente activó la cláusula de rescisión del brasileño, desembolsando 222 millones de euros y dejando al Barcelona con las manos atadas. La directiva, aturdida, no supo reaccionar. En lugar de planear una reposición estratégica, gastó de forma desesperada, apostando por jugadores que nunca rindieron. Fue el comienzo de una secuencia de errores que hundiría al club. ¿Y lo peor? La salida de Neymar no solo debilitó al Barcelona, sino que fortaleció a un rival directo en la Champions League. Sin el trío MSN, el equipo perdió su fuerza ofensiva y las malas decisiones comenzaron a acumularse. El dinero de la venta, que pudo haber sido un alivio, se esfumó en fichajes equivocados, y así un nuevo capítulo de fracasos comenzó a escribirse. Con 222 millones de euros en la bolsa tras la salida de Neymar, el Barcelona tenía la oportunidad de reforzarse con inteligencia y mantener su competitividad. Pero lo que pasó fue todo lo contrario. En lugar de fichajes estratégicos, el club se metió en un festival de gastos impulsivos. Dembélé por 147 millones de euros, Coutinho por 163 millones y Griezmann por 120 millones. 3 jugadores que costaron casi 500 millones de euros y nunca dieron lo que se esperaba. Dembélé llegó como apuesta de velocidad y regate, pero pasó más tiempo en la enfermería que en la cancha. Coutinho, que brillaba en el Liverpool, nunca se adaptó al esquema del Barcelona y terminó cedido al Bayern, donde, irónicamente, ayudó a eliminar al propio Barça en la Champions. Griezmann, por su parte, parecía un pez fuera del agua, sin un rol claro en el equipo y lejos del brillo que tuvo en el Atlético de Madrid. Lo más aterrador no fue solo el dinero malgastado, sino la falta de visión deportiva. El Barcelona fichaba sin pensar en el encaje táctico, sin planificación a largo plazo y sin aprender de sus propios errores. Mientras tanto, clubes como el Bayern, el Liverpool y el Real Madrid invertían con criterio, renovando sus plantillas sin comprometer su salud financiera. La diferencia en la gestión era evidente, y los resultados fueron crueles. Si antes el Barcelona era temido en la Champions League, en pocos años se convirtió en motivo de burla. Todo comenzó en 2018, cuando el equipo venció a la Roma por 4-1 en el Camp Nou y parecía tener el pase asegurado a la semifinal. Pero en el partido de vuelta, un apagón inexplicable. La Roma hizo 3-0, eliminó al Barça y dejó en evidencia la fragilidad mental del equipo. Era una alerta, pero nadie aprendió la lección. Al año siguiente la tragedia se repitió, y de forma aún más dolorosa. La víctima en esta ocasión fue el Liverpool. En el primer partido en el Camp Nou, Messi brilló y el Barcelona ganó por 3-0. La clasificación parecía asegurada, pero en Anfield la pesadilla. Sin Salah y Firmino, los ingleses arrollaron por 4-0, con un gol de córner cobrado rápido que agarró desprevenida a toda la defensa. Fue uno de los colapsos más vergonzosos en la historia del torneo, pero nada se compara con lo que vino en 2020. El 8-2 contra el Bayern de Múnich fue más que una derrota, fue una humillación. El Barcelona fue completamente desmantelado en la cancha, sin reacción, sin alma. Coutinho, cedido al Bayern, entró en los minutos finales y marcó 2 goles contra su propio equipo, un símbolo perfecto de la incompetencia de la directiva y de los errores de planificación que se venían acumulando. Estas derrotas no fueron solo tropiezos, demostraron que el Barcelona ya no era el mismo. El club, que un día dominó a Europa con el tiki-taka,
Ahora era presa fácil para los gigantes del continente. Y peor aún, las consecuencias iban mucho más allá de la cancha. El Barcelona no solo estaba perdiendo partidos, estaba perdiendo dinero a una velocidad absurda. La gestión financiera, que ya era cuestionable, se convirtió en un desastre total. Salarios inflados, contratos mal planeados y un agujero millonario en las cuentas. El club, que alguna vez fue referencia mundial, ahora luchaba para pagar sus propias cuentas. La crisis económica era real e incontrolable. Con la pandemia, la situación se volvió insostenible. La ausencia de público en los estadios redujo drásticamente los ingresos y las deudas del club superaron la marca de 1.000 millones de euros. Para colmo, el fair play financiero de la liga impedía que el Barcelona siguiera gastando sin control. El club estaba sin salida, atrapado en un ciclo de deudas y restricciones que limitaban cualquier posibilidad de reacción. Y entonces vino el golpe final. La crisis no solo afectaba al equipo, afectaba a su máximo ídolo. Messi, que siempre cargó al Barcelona, quería quedarse, pero el club simplemente no podía pagar su salario dentro de las reglas de la liga. La salida del jugador más grande en la historia del club era inevitable, y con eso el Barcelona perdió más que a un crack, perdió su identidad. Lo impensable sucedió. Lionel Messi, el jugador más grande en la historia del Barcelona, tuvo que dejar el club no porque quisiera, sino porque la directiva lo puso en una situación imposible. El argentino quería quedarse. Incluso aceptó una reducción de salario para ajustarse a las reglas del fair play financiero de la liga. Pero ni eso fue suficiente. Las deudas gigantescas y la mala gestión hicieron que su permanencia fuera inviable. La imagen de Messi llorando en la conferencia de despedida fue un retrato de la decadencia del Barcelona. Un club que, durante años, construyó su identidad alrededor del número 10, ahora se veía obligado a dejarlo partir sin siquiera ganar dinero con una transferencia. Se fue gratis al PSG. Y con él se fue también la última chispa del equipo que encantó al mundo. La afición quedó desolada. El Barcelona sin Messi era algo que nadie imaginaba. El impacto fue devastador no solo deportivamente, sino también financieramente. El club perdió patrocinios, relevancia en el escenario mundial y vio su camiseta 10 vagar sin un heredero a la altura. Lo que debía ser una despedida grandiosa se convirtió en un adiós melancólico, fruto de años de malas decisiones. Pero la salida de Messi era solo un síntoma de un problema aún mayor. El Barcelona no tenía un plan de reconstrucción, no tenía un plantel lo suficientemente fuerte para competir y, sobre todo, ya no tenía la misma aura de grandeza. La pregunta ahora era inevitable. ¿Cuál sería el futuro del club sin su máximo ídolo? Sin Messi, sin dinero y sin un equipo competitivo, el Barcelona entró en una nueva era, pero no de la forma que su afición esperaba. El club necesita urgentemente una reestructuración, pero la pregunta es, ¿cómo? La deuda millonaria todavía pesa, y las limitaciones financieras dificultan la llegada de grandes refuerzos. El fair play financiero sigue siendo un obstáculo, obligando al Barça a pensar fuera de la caja para mantenerse competitivo. Xavi, ídolo como jugador, asumió el mando técnico con la misión de rescatar la identidad del equipo. Pero reconstruir un gigante no es simple. La cantera ha revelado talentos como Gavi y Pedri, y la apuesta en jóvenes se volvió una necesidad, no una elección. La estrategia ahora es diferente, menos gastos exorbitantes y más paciencia, pero ¿tendrá la afición acostumbrada a ganar esa paciencia? La verdad es que el Barcelona aún no ha encontrado su rumbo. Las campañas en la Champions League siguen por debajo de lo esperado y el dominio en la Liga quedó atrás. El peso de la camiseta todavía asusta a los adversarios, pero ya no basta para garantizar títulos. El club necesita recuperar su grandeza dentro y fuera de la cancha, y eso exige tiempo, algo que no siempre el fútbol perdona. La única certeza es que la historia aún no ha terminado. El Barcelona ya se ha reinventado antes y puede hacerlo de nuevo. Pero se necesitará humildad, planificación y, sobre todo,
aprender de los errores del pasado. De lo contrario, el club que alguna vez fue referencia en el fútbol mundial puede convertirse en solo un recuerdo de lo que un día fue. Y nadie quiere ver que eso suceda. Y bueno, ¿qué opinan? ¿El Barcelona tiene remedio o está destinado a ser solo una sombra de lo que fue? El futuro del club depende de cómo manejen su reestructuración y los errores del pasado. ¿Y qué harían ustedes en su lugar? ¿Invertir en jóvenes, recortar gastos o buscar un equilibrio? Si les está gustando esta jornada por el fútbol y quieren entender más sobre cómo los grandes clubes caen y se reerguen, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. No dejen de seguirnos porque hay mucho más por aquí. Ahora cuéntenme, ¿ustedes todavía creen que el Barcelona puede volver a la cima? ¿O creen que este es el principio del fin? Vamos a platicar en los comentarios y seguir intercambiando ideas.